Bueno, entonces vamos a grabar, ¿vale? Es martes 26 de mayo, las 9:06, ¿vale? Derecho fiscal, bueno. Entonces ya les había dicho ahorita en los 5 minutos previos, ¿ya abrieron la diapositiva? Repito, si yo la pongo se para mal la computadora. Y como parte y es una chiquita así, no, además no puedo, ¿vale? Entonces, la que nos quedamos la clase pasada el sábado en la segunda sesión es la de entrar, les aviso que vamos, ya les mandé la liga a su correo electrónico, de todas maneras vamos a iniciar el sábado a las 8, vamos a tener 3 sesiones, ¿vale? Porque si no, no vamos a acabar, ¿eh? Las 3 sesiones del sábado y la de la clase pasada, metodológicamente, cómo se enseña todo, o sea, todas las materias que se les dé de derecho, inclusive las de conta y algunas de la misma metodología, o se puede en la misma metodología, ¿okay? Las de derecho es imprescindible que se dan en esta metodología. Las materias que hablan mucho de legislación, ¿okay? Pues por eso vamos a encontrar lo que les decía de los sujetos, ¿sí? Con estas dos diapositivas donde se marca. Vean cómo en rojo viene A sujetos, B objetos, C principios, D causas, ¿vale? Pues estas dos diapositivas, estas diapositivas lo vimos. Y ustedes tienen ahí su artículo 31, ¿vale? Fracción cuarta. Entonces, fíjense cómo en la Constitución dice, son obligación de análisis hacer hermenéutica, repito, ¿no? Del derecho, cómo se empieza a hacer un análisis, una constitución, que en este caso es una legislación. ¿Por qué? Porque Buenas los abogados noches. existen las leyes. Hola, Robert. Existen las leyes como normas jurídicas. No. También los contadores y los administradores tienen muy claro, y la miscelánea fiscal no es una ley, ¿sí? También se trabaja con ¿qué? Con formatos. También se trabaja con ¿qué? ¿Sí? Con un montón de cosas que no son la ley. De hecho, aprender derecho fiscal desde el código fiscal, pues es hasta, ¿cómo les diré? Sería medio, no infructuoso, sino es muy limitado. No sé, los sábados, que vean cómo también existe la ley pues, sobre la renta, la ley del IVA, la fiscal y las múltiples, ojo, son múltiples reformas, y a la miscelánea forma, perdón, le llaman ellos, modificación a la modificación de la modificación. Es en serio, ¿vale? Entonces, es complicado, es derecho civil, o sea, no es derecho penal, no es constitucional, no es laboral, que tú únicamente te vas a la letra del trabajo, ¿no? Después otra, una metodología mucho más complicada, ¿vale? Entonces, por eso les decía, ¿qué es lo que hace un abogado? Que luego no dan nada. ¿Qué es lo que hace un abogado? Pensé, ¿qué vienen a la escuela? Lo hace un niño de primaria, lo hace un niño de derecho, de conta. Aprenderlos ustedes, los alumnos, metodología, ¿ok? Ya, acuérdense, casa, en su biblioteca, en su lugar, en su escritorio, que es un fenómeno personalísimo. Nadie va a estudiar por ustedes, ¿ok? Entonces, por eso es que el profesor únicamente llama facilitador, ¿ok? Entonces, la idea que es aclararles, ¿qué es lo que hace? Pues, ¿qué es lo que hace? Interpretan, ¿sí? Pero recuerda que se llama hacer hermenéutica, ¿sí? Las últimas, y apenas va entrando a ellas, se llama semiología jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad no nada más es derecho las letras, ¿sí? Y no es derecho las palabras en los juicios orales, sino también es derecho, ¿qué creen? Interpretación del derecho. Un ejemplo muy claro, el que hemos visto, Robert, ¿se acuerdan? Era cuando yo les he enseñado cómo se hace semiología del cigarro. ¿Sí se acuerda, Roberto, o no? Sí. ¿Sí? Y es divertidísimo, nos echamos media hora explicando la prohibición que dice Sí, el era cuando cigarro, nos ¿no? decía que ¿Sí? uno podía Dice, portar no el fumar, cigarro sin brasa. y todo lo que viene. Eso es que hicimos ahí hacer semiología, ¿ok? Es un documento jurídico, sí, es un documento jurídico, lo que no lo pone el Estado, pero obliga el Estado a que en la escuela, bueno, en cualquier lugar público, se ponga un símbolo, ¿sí? Y el símbolo, ¿por qué es así? Pues por dentro es universal, ¿no? Es universal y luego el color, ¿cómo se dice? Perdón, el color, la dimensión, las formas del documento, perdón, sí del documento, del logotipo donde dice, ¿puso el Estado? No, pero lo puso el particular porque el Estado lo obliga. Entonces, ¿qué es lo que hace un abogado? Interpreta. ¿Ok? Contadores, administradores, ¿alguna duda con esto de interpretar? No. ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues continuamos. Entonces, cuando nosotros agarramos un documento jurídico, lo que hacemos es exactamente interpretarlo, ¿vale? Hacer, ver qué significa cada uno de ellos. Por eso se tienen muchas metodologías, estrategias, ¿sí? De estrategias técnicas, ¿sí? de interpretación, inclusive hay hasta, en serio, hay hasta instrumentos de interpretación, ¿eh? Hay por ahí unos loquitos que han hecho inclusive hasta fórmulas matemáticas, cómo se integra un impuesto y demás, ¿no? Con fórmulas matemáticas, es bien divertido, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso nosotros, nuestra carnita, nuestro objeto material, ¿cuál es nuestro objeto material? Las normas, ¿ok? ¿Qué normas son las que existen? Normas que hace el legislativo. Se llaman leyes y se llaman, en este caso, código. ¿Qué significa un código? Que son, ¿qué? Compilación de varias leyes, ¿ok? Que se juntan en un solo cuerpo legal y pues se llama código, ¿ok? Cuando ustedes, contadores o el abogado se va a acercar, el administrador se acercan y van a ver unos librotes así grandotes que se llaman agenda fiscal, ¿sí?
La agenda fiscal no es jurídica. Esa es porrúa, cista. Ellos la compilan. Por eso le llaman ellos agenda. Pero agenda no existe en el argot jurídico. ¿Ok? Contadores y administradores. Bueno, también es para los abogados. Los abogados luego confunden y piensan que la palabra agenda es una cuestión jurídica. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven la ley de impuesto sobre la renta, con esa agenda ven diferentes cuerpos legales. ¿Sí? Uno de ellos es el Código Fiscal. ¿Ok? Entonces, el código, la palabra código, ¿qué significa? Que en el 80 les había dicho hace 3 clases que por la evolución, ¿sí? Porque todo se aprende por historia y todo se aprende por análisis histórico. Entonces, hicimos análisis histórico del derecho y del derecho fiscal, hace sí, 4 clases, les decía que de cuándo se cortó el 80, y el 80 llega, ¿por qué en el 80 se hace un código? Pues porque era un desastre todo, ¿ok? Es un desastre. Entonces, por eso fue que todas las leyes que están desperdigadas las juntaron e hicieron un solo código, ¿ok? ¿Vale? Entonces, se juntaron muchas cosas de ahí, ¿ok? Van a ver ustedes que en el DF antes se llamaba Código Fiscal y después se llamó Código Financiero. Pero regresaron a Código Fiscal. En el Estado de México se llama como Código Financiero. Por eso lo que les expliqué y la tarea especificaba, y alguien en una de las sesiones me preguntó, que cuando nos referíamos a derecho financiero, ese es el genérico, ¿ok? El genérico de derecho financiero es ¿qué? Derecho económico, ¿ok? Entonces, el derecho financiero tiene los 3 momentos: ingreso, administración y egreso. ¿Okay? Voy a silenciar a todos, ya saben que no es majadería. El que quiera puede hablar, ¿vale? Entonces, va. Pues yo les decía, el fiscal, el financiero tiene los 3 momentos: ingreso, administración y egreso, ¿ok? Cuando es ingreso y hablamos de contribuciones, que ya hicieron la tarea segunda, ¿qué diablos es una contribución? Se llama ¿qué? Derecho fiscal, ¿sí? Pero no nada más derecho fiscal es contribución, sino también le agregamos aprovechamientos y productos, ¿ok? Pero si yo nada más hablo de los ingresos, contribuciones, que es la primera fracción del artículo 2 que dice son impuestos, se llama derecho tributario. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el siguiente momento que es la administración se llama derecho al patrimonio estatal. No lo van a llevar ustedes los abogados y los contadores. Es lo relacionado, derecho al patrimonio estatal, es cuando ustedes ven contabilidad gubernamental, ¿vale? Cuando ustedes ven activos y son activos del Estado, ¿sí? Por ejemplo, una patrulla que es un bien privado, no es público, joder con eso, ¿eh? O sea, es cuando compra una patrulla el Estado, actúa como persona moral de derecho privado. ¿Ok? No es lo mismo si es un bien público como es la presidencia municipal de Texcoco o el Palacio Nacional. ¿Okay? ¿Vale? Es lo que ven ahí los contadores en contabilidad gubernamental. Cuando hacen el asiento de un activo, nosotros en el derecho es parte de, ¿qué? De la riqueza o de la riqueza que tiene el Estado por medio de algún gobierno federal, local o municipal o ahora organismos autónomos. ¿Va? Y el tercer momento, ¿cuál es? Derecho presupuestario. Todos esos 3 momentos se llaman derecho financiero. Entonces, en el Estado de México, ¿cómo se llama? Derecho financiero. ¿Qué quiere decir? Que en ese en ese código de derecho financiero viene todo. ¿Ok? Es bien interesante y ya lo verán ustedes. ¿Por qué el DF regresó a código fiscal? Si tenía código financiero, copiándole al Estado de México. ¿Vale? Pero bueno, ese es otro rollo, ¿vale? Entonces, esto que acabo de decirles pues, es una cuestión de qué es lo que hace el abogado cuando interpreta. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace un abogado cuando dice que hace derecho? Eso es lo que hace el abogado cuando hace derecho. ¿Vale? Interpreta desde qué? Desde los cuerpos legales. ¿Ok? Entonces, regresando, ¿cuáles son las normas jurídicas? Tenemos que las normas jurídicas son lo que hace el legislativo, que son leyes o códigos. Pero también es lo que hace el Poder Judicial, y el Poder Judicial, donde están los jueces, actos jurisdiccionales, hacer una sentencia, una jurisprudencia o una tesis, es que un acto jurisdiccional, ¿ok? Ese acto jurisdiccional también es que una norma jurídica. Pues también la norma jurisdiccional, que es una tesis o una jurisprudencia, también es que se interpreta, pero la tesis y la jurisprudencia fue una interpretación a un caso concreto de ¿qué? De una ley. ¿Estamos? ¿Sí? Pero acuérdense, esto yo se los enlazo cuando les dije la clase pasada y antepasada respecto al artículo 1 de la Constitución, cuando habla de derechos humanos, cambia la metodología. Y cuando les dije que cambia la metodología, les dije, hoy por hoy, el derecho, bueno, hace ya 10 años, ¿no? El derecho, ¿sí? Nace
perdón, la norma jurídica, cuando es ley, nace con la promulgación de esa ley, pues, que trae derechos y obligaciones. ¿Sí? Antes, por lo regular, en términos generales, decía, ya es derecho acabado, ¿ok? Había amparos y demás. No me voy a meter en ese rollo de explicarles por qué el único país del mundo que tiene, Suprema Corte es México. Todos los países del otro mundo tienen Corte Suprema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo hay pre-trials, hay una investigación antes de que salga la demanda, ¿sí? Pero la demanda, antes de que salga la ley, en todas partes del mundo tienen tribunales constitucionales, cortes supremas, y esas revisan la ley que no viola derechos humanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por eso ningún país del mundo tiene, ¿qué? Amparos. ¿Sí me van a entender? Tienen su habeas data, su habeas corpus, ¿sí? Pero no es propiamente como un amparo en México, más o menos, ¿vale? Por eso que no me voy a meter en ese rollo. Pero en México se hace derecho, acuérdense, a la mexicana, como bien dice Acosta Romero, no derecho mexicano, a la mexicana. Pues aquí hacemos la ley y después viene, ¿qué? Todo el desastre. Porque después de la ley se hace, ¿qué? Los amparos. Ah, pero ojo, con la reforma de derechos humanos del 2011 se privilegia los amparos. ¿Por qué? Porque cuando se acuerdan que les dije que la ley y la Constitución dice ya no otorga, sino ahora reconoce, si no están en la ley, yo a través de mi de mi juicio de amparo, ¿qué es lo que hago? Hago que me reconozcan los derechos. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que eso en materia fiscal, ¿sí? Está haciendo que cuando ya está el Código Fiscal, ya está la miscelánea hecha, ¿sí? ¿Vale? Y los reglamentos ya están hechos, la ley de ingreso, todas las normas que se entienden del derecho fiscal, ¿qué creen? Se hacen amparos. ¿Por qué? Porque el derecho no tiene su culmen con el acto legislativo o una miscelánea fiscal, sino que si yo siento que me violan garantías individuales, ¿sí? Me violan derechos humanos, ¿sí? Yo puedo hacer que el Estado me los reconozca por medio de ¿qué? Del amparo. Ojo con eso. ¿Eso qué es? Metodológico. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir? Que todo lo que les haga en materia fiscal está anclada en el artículo 31, fracción cuarta. ¿Ven que les dije eso? Hace 2 clases y la clase pasada. Por eso nos vamos a detener hoy en el ¿qué? Artículo 31, fracción cuarta, que empezamos con la clase. Eso con la clase pasada. ¿Ok? Lo que pasa es que la clase pasada ya estaba muy corto el tiempo, por eso no me metí a esta cuestión metodológica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿Vale? Yo sé que no se preocupen, esto bien saben que cada clase retomo lo anterior y voy abonando poco a poquito. Acuérdense que el conocimiento es gradual y parcial, ¿ok? Bueno, entonces, regresando a las normas, ¿sí? Que es el objeto material, las normas jurídicas son la ley. Ah, pero también lo que hace el Poder Judicial interpretando la ley. ¿Sí? ¿Cuándo interpreta el Poder Judicial? Cuando alguien, un contribuyente, se enoja. O sea, a mí me aplicaste mal todo lo del artículo 31 en principio y por eso puedo hacer un amparo. ¿Ok? ¿Vale? Son sentencias, son acuerdos, bueno, es un montón de cosas. Entre ellas las que me interesa es que la jurisprudencia y las tesis. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal siempre, y ahora después de junio del 2011, no se agota una demanda o un recurso de revocación, ¿sí? Con solo la ley. Es más, si tú no pones jurisprudencias o tesis, ¿sí? Estás jodido. Nunca vas a ganarle un juicio al SAT. Ni al INSS ni al Infonavit, de entrada o con agua. ¿Estamos? Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque el derecho, por eso el derecho fiscal se mete menos la gente, o en sí, los derechos a la cuestión iniciativa y al amparo. ¿Por qué? Porque el amparo tampoco funciona si no es con jurisprudencias. ¿Sí? En materia civil, una demanda civil, no sé, no sé, un sucapio, no sé, unos alimentos, un divorcio, si no lleva jurisprudencia, da igual. ¿Sí? Los jueces lo resuelven igual. ¿Sí? Claro, si lleva una jurisprudencia es mucho mejor. Ah, bueno, pues el derecho fiscal, todo lo que mal dicho administrativo, si no lleva tesis o jurisprudencias,
no le van a ganar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la metodología, tanto que les he dicho que ha cambiado, es que ahorita todo se debe de enseñar a través de jurisprudencias. ¿Ok? Esto tiene muchos años que se ha querido implantar, no se ha podido implantar. ¿Sí? Yo ahí en la universidad he tratado de hacer unos ejercicios, les cuesta mucho trabajo, pero exagerado, y más a los de maestría, cuando hay maestría, yo trato de dar las clases todo por jurisprudencia, no hombre, o por una sentencia, no hombre, para empezar no quieren leer una sentencia importante, estaba viendo hace rato el juicio de formas cosas, un juicio internacional, el del campo algodonero contra el gobierno mexicano, y donde están sacando unas cosas de ahí, y pues no lo van a leer, ¿no? Por ejemplo, no sé, el más sencillo, la pura glosa son 1500 páginas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el derecho fiscal y todo el derecho administrativo y el amparo se basa sobre qué? Sobre actos jurisdiccionales. Entonces, muchas veces yo tengo que estudiar los juicios. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes lo ven porque ese es el juicio norteamericano. Eso es como lo hacen los norteamericanos o los ingleses o los gringos. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta que en las películas siempre hablan de precedentes? Las películas que hablan de abogados siempre hablan de precedentes. Siempre dicen, es que hay un juicio, en la fórmula Miranda fue el juicio Miranda contra tal. No, nosotros no es así. Si me van a entender, nosotros partimos de la ley. ¿Ok? El cambio se empezó a hacer nomás, se hizo uno ahí en la Suprema Corte, del cambio de dar clases, ¿sí? La metodología de dar clases. ¿Y qué creen? Fue un fiasco. ¿Por qué? Porque obviamente fueron ahí para las vacas sagradas de México, y obviamente pues puros viejitos bien chingones, ¿no? Pero pues, obviamente viejitos y muchos jovencitos muy dados a que no, la ley, el principio de legalidad, ¿ok? Y ahorita ya empieza, obviamente, a abrirse, ¿no? Vale, y falta que se permeen las escuelas esta nueva forma de hacer, ¿cómo se llama? De hacer ¿cómo se llama? Las clases, ¿no? De hecho, ahorita que estamos haciendo el nuevo diseño de la carrera en línea, muchas de las cosas que va a poner es siempre en una materia, en todas las materias por lo menos, un tópico que se base, un ejercicio por lo menos, que se base siempre en una jurisprudencia o en un expediente, o una sentencia, ya por lo menos, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es bien importante, ¿ok? Eso es metodológico. Espero no espantarlos, pero es metodológico, ¿ok? Entonces, después vienen normas jurídicas, lo que hace el legislativo, lo que hace el Poder Judicial, pero lo hace el Poder Judicial cuando hay un conflicto. ¿Okay? Pero también existe el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo hace cosas, ¿sí? Que también son actos jurídicos, pero esos se llaman actos, ¿qué? Administrativos, ¿sí? Si es Poder Ejecutivo, porque son actos administrativos. ¿Por qué? Porque el judicial aplica la ley que hizo el legislativo cuando hay una controversia, ¿sí? Un litigio. El Poder Ejecutivo aplica la ley que hizo el legislativo cuando, ¿qué? Cuando administra. Ajá, entonces ustedes han escuchado que los que impuestos son, ¿qué? Administrados. ¿Se va a entender? Y ustedes entienden muy bien, por eso me detuve en la primera y segunda clase, qué diablos era administración. ¿Ok? O sea, no se la lleven los abogados que es administración conjunta, no, jurídicas que regulan la acción del Estado. No, eso es para idiotas. No. ¿Qué es derecho y administración? No derecho administrativo, derecho y administración. Pues es lo más fácil, lo de Fayol, ven que les decía, ¿no? Muchas cosas. Pero lo básico es Fayol. ¿Cuáles son los pasos? Planear. ¿Ya se durmieron o qué? Planeación, organización, dirección, Y control, y es el círculo. control. Exactamente. ¿Eso qué es? Lo que hace el SAT. ¿Sí o no? Ojo con eso, porque aquí en la diapositiva estamos viendo que sujetos, ¿ok? Entonces, por eso les dije, bueno, no voy a adelantar, pero bueno, espero que les quede claro aquí qué es lo que hace un abogado. Metodológicamente, interpreta. ¿Qué interpreta? Normas jurídicas. ¿Qué normas jurídicas? La ley, los actos jurisdiccionales y los actos administrativos, ¿sí? Ahora va, ¿por qué si el legislativo hace un código fiscal, por qué chingas tiene el SAT que hacer una miscelánea fiscal? Porque él es el fregón,
¿Por qué? Porque los diputados ustedes pueden ver, pues, puro burro, alza la mano, pura corrupción del PRI, del PAN, ahora de Morena, lo mismo todo, nomás alzan la mano. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué saben esos de derecho fiscal o de impuestos? Pues nada, uno que otro por ahí sabe, pero en términos generales no saben. ¿Se va a entender? ¿Sí? Por eso, ustedes, metodológicamente, está ¿cómo se llama? Está ay, es que, perdón, espérenme, déjenme entrar ¿cuánto llevamos? 28 minutos. Vamos medianamente bien. El Gmail, pero es que sí se me olvidó cómo se llama. Es el Centro Mexicano de... Esperen. Bueno, la página se llama Centro, ¿sí? ¿Qué habrá? Se llama, apúntenlo, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ¿Sí? Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ¿Sí? ¿Eso qué es? Pues es híjole, no me acuerdo muy bien la naturaleza jurídica, pero bueno, mejor me callo y parezco tonto que hablar y confirmarlo, ¿vale? Entonces, todos, inclusive los abogados, busquen este Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, porque es que es dependiente de la Cámara de Diputados, ¿ok? Ellos son los que les dicen, ojo, a los diputados qué hacer y qué no hacer, conforme a las políticas públicas o a la política fiscal. ¿Sí? ¿Estamos? Acuérdense que estoy dando clase para los dos, ¿eh? No es derecho fiscal para abogados, ¿eh? No es también para contadores. Por eso contadores y administradores. Por eso también la tarea venía que ustedes, ¿sí? ¿Vale? Que ustedes me hicieran búsqueda de la cuestión de los impuestos o la cuestión de los ingresos del Estado mexicano. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Vale? Se inscriben ahí. Bueno, esta gente pues, es la que le dice a los diputados que lo tienen que hacer. Es más, de hecho, si ustedes... A ver, venga, Irene. Tenía una duda en cuanto a ese Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ¿Fungen así como si fueran sus asesores de la Cámara de Diputados? Sí, son sus patrones, para que me entiendas. Ok, ya, esa era mi duda. Vale, Irene, son sus patrones, ¿por qué? Porque te digo, ¿qué puedes saber? Pues no digamos nombres, pero ¿qué puedes saber? Bueno, ya no digamos nombres, ¿vale? ¿Qué puede saber un diputado del que tú quieras? Si no es Monreal o no es alguno del PRI. Pues creo que ya ni tiene, ¿no? Ni el PRI ni el PAN tienen, ¿no? Alguno de esos, no todos, pero Monreal es una persona que sabe bastante. Es un doctor, ¿no? Da clases en la UNAM y he visto sus clases, es muy bueno, el cabrón en política, muy bueno. Sí, no es un burro, pero si tú ves a la gran, pues el Schwartz, ¿no? Gil Schwartz, ¿no? Una vez lo vi hablando de impuestos, pues puras tonterías. Otro, ¿cómo se llamaba? Uno que es de Monterrey, que es de Movimiento Ciudadano, que estuvo diciendo un montón de estupideces acerca de los impuestos. ¿Vale? Pues esos burros, yo creo que ese es senador. ¿Sí? Un joven, pues no creo que tenga más de 40 años, un jovencillo. Bueno, esos, ¿qué hacen? Pues no saben nada, ¿sí? Simplemente nada más están puestos ¿cómo se llama? Como diputados. Por eso esos diputados, ¿qué es lo que hacían? Pues hacían millonarios a sus cuates y metían de asesores a sus cuates, ¿sí? No, la idea es de que tengan asesores, es porque si a mí me toca en la Comisión de Política Fiscal y de Ingresos, pues tengo que allegarme de gente que sepa de eso, ¿sí me va a entender? Y no necesariamente un diputado tiene que tener conocimiento de todo, por eso se pagan asesores, ¿ok? Entonces, exactamente, Irene, los asesores fregones es un grupo, tanto es tan importante la materia fiscal y la cuestión de ingresos que tiene que existir este Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ¿ok? Ojo, todas las tonterías que haya, bueno, inscríbanse. Cuando vean ustedes el Facebook, ven todas las tonterías que hablan, ¿vale? Vean los reportes, hace infograma y te llegan 5 o 6 infogramas diarios. Muchos de ellos, la gran mayoría están con lo que mucha gente dice, ¿no? Pero muchos de ellos están no en lo que dice. Y ojo, parece que estos siempre no han estado muy pegados al PRI y al PAN, ¿sí? ¿Vale? Es como en su momento Profeco no estaba del lado del PRI, llegó la Margarita, no, la otra, ¿cómo se llama? La señora la Sagún, y destruyó Profeco, ¿no? Pero siempre Profeco fue un organismo completamente aislado de las políticas públicas de los en turno, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Bueno, parece que estos sí son bastante, ¿cómo se dice? Objetivos, ¿ok? ¿Vale? Bueno,
Entonces quedan ya escasos 5 minutos, pero seguimos con esta cuestión de qué es lo que hace un abogado. Entonces, por eso es que lo que yo voy a interpretar es, para empezar, pues voy a ver qué, la ley, ¿no? ¿Qué ley voy a ver? Pues la ley de leyes, ¿cuál es la Constitución? Entonces, por eso, yo viendo la Constitución, por eso iniciamos con el artículo 25, ¿sí? Nada más vimos el 25, pero ustedes ya le dan 25, 26, 27, 28, que es que rectoría económica. La rectoría económica habla de qué? Política fiscal, ¿sí? Es que política económica, política pública, política fiscal, ¿no? Al mismo nivel, política monetaria, política crediticia abajo, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros tiene que entrar forzosamente el derecho, ¿por qué? Porque el derecho objetiva qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, objetiva lo que tiene que hacer y lo hace en la Constitución. Por eso nos vamos al artículo 31. Entonces, esta que dice materia fiscal federal está basada ¿qué? En el artículo 31. Entonces, la clase pasada iniciamos con esto de lo que eran los sujetos. ¿Por qué siempre el derecho se tiene que entender con sujetos? Y eso, los contadores y administradores siempre tienen que tener claro. Si van a hacer un análisis jurídico, siempre tienen que ver que hay dos partes, ¿sí? Por eso ven, en derecho civil, vieron ustedes, o en mercantil, que las partes son iguales, ¿ok? Es una obligación privada. Ah, pero cuando ven ustedes derecho laboral, ¿sí? Las relaciones entre patrón y trabajador, dos sujetos, pero son los dos privados, pero el trabajador, en teoría, se queda arriba del patrón, ¿ok? Ah, pero esto que es derecho fiscal, también lo vemos con la misma metodología, dos sujetos. Ah, pero aquí es que de suprasubordinación. Aquí no están de igual a igual. ¿Sí? ¿Se va a entender? No están de igual a igual. O sea, no los podemos ver así. Sino de suprasubordinación quiere decir que la autoridad se encuentra arriba y el contribuyente se encuentra abajo. Este de arriba está subordinado a este de abajo. ¿Sí? ¿Vale? Es supra a subordinación y el contribuyente está subordinado a lo que diga el otro. Pero lo que hace que derecho sea derecho es la obligación. Por eso nosotros vimos que la obligación, y les pregunté en su momento, que la obligación del artículo 31 no es una obligación civil, es una obligación ¿qué? Pública. ¿Ok? Y por eso les decía que con esa congruencia, lo que hicieron ustedes con el Código Fiscal, dice, título 2, derechos y obligaciones de los contribuyentes. ¿Sí? Ah, pero en el otro dice que facultades de quién, de la autoridad. No dice derechos y obligaciones, ¿vale? La tercera vez que les digo. Dice que facultades de qué, autoridad. ¿Ok? Entonces es como cuando la gente agarra y se pelea con un policía. ¿Sí? Bueno, ahora todo el mundo se agarra y se pelea con los policías porque creen que están de igual a igual. ¿Sí? El conflicto está, pues de que hace muchos años ya no los respeta nadie, ¿no? Sí, por eso están metiendo a la Guardia Nacional, ya vieron, ¿no? Va a haber Guardia Nacional en cada municipio. No sé si sea por la delincuencia o por lo que venga del coronavirus, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Ojalá y sea por la delincuencia, ¿no? Los gobernadores de los municipios, pues no le ayudan al compañero presidente Andrés Manuel, ¿no? La delincuencia está desatada, ¿no? ¿Vale? Entonces, es un ejemplo, pues, no te deberías de poner de tú por tú al policía, ¿por qué? Porque hay una subordinación. ¿Por qué? Porque es autoridad, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, por eso nosotros vemos aquí y les decía, es obligación de los ¿qué? Contribuyentes, ¿vale? ¿Sí estamos o no? Dice contribuyente, ¿sí? Entonces, acuérdense, ya vieron, artículo 2 del Código Fiscal dice que son contribuciones. Ahí está la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea derecho fiscal? Contribuciones. No me meto más en eso, ya 2 veces lo dije, ¿vale? Y entonces, por eso después te dice, el otro se llama contribuyente y el otro, muy claro, autoridad, ¿ok? Entonces, ¿quién va a ser contribuyente? Es lo que vieron ustedes en la tarea 3 que van a hacer, que dice elementos sustanciales de los impuestos o de las contribuciones. Y te dice, ¿quién? Sujetos. ¿Ok? Cuando te empieza a decir sujetos, es que metodológico jurídico, es lo que hace un abogado siempre. Va a identificar, ¿qué? A las personas. ¿Por qué? Porque el derecho es relacional. La cuestión es alteridad. ¿Sí? Por eso se ve mucho sociología también. Entonces se ve el efecto social de la aplicación del derecho, de la eficacia jurídica. ¿Ok? Entonces, por eso en la tarea que van a ver dice, ¿se llama qué? Sujetos. ¿Sí? Cuando dice sujetos, te va a decir, el sujeto es ¿quién? Pues el sujeto es el contribuyente. No. Pero si hablamos de impuesto sobre la renta, ustedes ya lo vieron. Y el ejercicio que hicieron el sábado que decía, las personas que tienen ¿qué? Ingresos, ¿por qué? Por salarios.
Entonces, cuando dice sujetos y es contribuyente, lo vamos especificando a través de ¿qué? No del Código Fiscal, sino, ¿sí? Cuando vemos los impuestos, de los eventos de los impuestos, te dice el sujeto. Por eso cuando te dice sujeto y luego dice objeto, van a ver que dice, ¿cuál es el objeto? Los ingresos. Entonces, por eso, la ley de impuesto sobre la renta dice, ¿qué? Ingresos. Pero entonces, ¿quién es el contribuyente específico? El contribuyente específico es que aquel que recibe ingresos ¿de qué? Por sueldos y salarios. ¿Por qué? Por ¿cuál otro les dejé? El de sueldos y salarios, el de comisión no, el de honorarios y el de arrendamiento. A ver, ¿estamos o no? Sí me doy a entender con el primer elemento, sujetos, ¿cómo lo bajamos? ¿Sí? Metodológicamente, el objeto de menos elemento. Metodológicamente el abogado ve sujetos. ¿Vale? Y objeto. Entonces, el sujeto dice ¿qué? Dice contribuyente desde la Constitución, Código Fiscal. El Código Fiscal me da la parte general. Por eso después veo una ley especial, en la del impuesto sobre la renta, que ve ingresos. Entonces, el objeto del impuesto sobre la renta es ¿qué? Los ingresos. Pero más específico, ¿cuál contribuyente es? ¿Sí? El que recibe o persona moral con fines no lucrativos. ¿Ok? Hasta ahí me quedo. ¿Duda?